Imagina una habitación sumergida en el silencio absoluto de la madrugada, en algún lugar de la Francia de 1550. El único sonido es el chisporroteo agónico de una vela de sebo que se consume, proyectando sombras alargadas que parecen cobrar vida en las paredes de piedra. En el centro, un hombre de barba canosa y mirada febril se inclina sobre un cuenco de latón lleno de agua oscura. No busca su reflejo, busca el nuestro. De pronto, el agua vibra sin que nadie la toque. En la superficie líquida, el hombre no ve el techo de su torre, sino el resplandor de ciudades que aún no han sido construidas ardiendo bajo cielos de hierro. Ve reyes perdiendo la cabeza en plazas de gritos sordos. Ve nubes con forma de hongo elevándose sobre océanos lejanos. Y ve el rostro de una humanidad que, siglos después, seguirá preguntándose si él era un santo, un loco o el único ser que logró rasgar el velo del tiempo. Él es Michel de Nostredame, el hombre que fue condenado a ver el futuro, pero sentenciado a no poder cambiar ni un solo segundo del destino. Ahora que el eco de esas visiones resuena en tu mente, te pido que hagas algo que Nostradamus rara vez pudo hacer: encontrar la paz. Deja que el misterio de las profecías se quede en el aire por un momento y concéntrate en tu propio refugio. Ajusta tu almohada, siente cómo el peso de tus mantas te protege de las preocupaciones de este siglo. Imagina que el brillo de tu pantalla es solo la luz lejana de una estrella en el cielo de la Provenza. Suelta la tensión de tus hombros. Respira hondo, dejando que el aire llene tus pulmones de calma, y al exhalar, despídete de las prisas. Estamos a punto de viajar a una época donde la ciencia y la magia dormían en la misma cama. Pero antes de cruzar este umbral, me encantaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche y qué hora marca tu reloj? Tu mensaje es la brújula que nos guía en estas noches de historia. Si buscas un descanso profundo, suscríbete y acompáñanos. Hoy el tiempo no existe, solo existes tú, mi voz y el enigma de Nostredame. Nuestra historia no comienza con un profeta anciano, sino con un secreto peligroso escondido en la sangre de un niño. Michel nace el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, pero su apellido, Nostredame, Nuestra Señora, es una máscara de piedra. Bajo esa fachada de piedad católica impuesta por el rey Luis XII, late el corazón de una familia judía sefardí que fue obligada a elegir entre la cruz o el destierro. Cierra los ojos y visualiza la casa de Michel. En la calle son cristianos ejemplares que asisten a misa y bajan la cabeza ante el obispo. Pero tras las pesadas puertas de madera, el ambiente cambia. Huele a pergaminos antiguos, a aceite de oliva y a un conocimiento que la iglesia llamaría herético. Michel crece escuchando los susurros de sus abuelos, Jean y Pierre, hombres que no solo eran médicos, sino guardianes de la cábala y los secretos de los astros. Imagina el peso de esos libros, que Jean de Saint-Rémy coloca sobre las rodillas de Michel. No son los libros de papel barato y tipos móviles que empiezan a inundar Europa, son manuscritos de vitela, piel de animal tratada que se siente fría y viva al tacto. Al abrirlos, el olor a cuero viejo y tinta de agallas de ocle inunda la habitación. Michel no solo lee las letras hebreas, las siente. Para su abuelo, esas letras no son simples sonidos, sino los ladrillos con los que Dios construyó el universo. Cada trazo, cada curva de la caligrafía es una fuerza de la naturaleza. Mira bien, pequeño Michel, susurra el anciano mientras la luz de una sola vela baila en sus ojos nublados por la catarata. Los hombres creen que el mundo es lo que tocan, el pan, el barro, el dinero, pero eso es solo el velo. Debajo de la piel del mundo late un código, y ese código está escrito en el cielo y en la sangre. Michel, con esa memoria que su familia empieza a considerar un don y una maldición a la vez, absorbe las correspondencias alquímicas. Aprende que el hierro pertenece a Marte y el oro es el hijo del sol. Aprende que las plantas no crecen al azar, sino que responden al llamado de las esferas.
Siente cómo su mente se convierte en una biblioteca infinita donde cada estante está perfectamente ordenado. Mientras otros niños de Saint-Rémy corren tras las pelotas de cuero en las plazas polvorientas, Michel se queda en la penumbra de la biblioteca, trazando círculos perfectos y calculando el grado exacto de la ascensión de los astros. Para él, el tiempo no es algo que pasa, sino algo que se despliega como un mapa que él está aprendiendo a leer antes que nadie. Las noches en el tejado son el clímax de su iniciación. Siente el viento mistral, ese viento salvaje que baja de los Alpes y que, según dicen los campesinos, puede volver locos a los hombres si sopla durante más de 3 días. Pero a Michel no lo vuelve loco, lo despierta. El viento limpia el cielo de cualquier rastro de neblina, dejando las estrellas tan nítidas que parecen joyas a punto de caer sobre la Provenza. El abuelo Jan señala hacia la constelación de Escorpio. Ahí, Michel, ahí está el veneno y la cura. Quien conoce el veneno del cielo puede sanar la carne de la tierra. El niño mira hacia arriba y por primera vez experimenta el vértigo del infinito. No ve solo puntos de luz, sino una maquinaria colosal y silenciosa que se mueve con una precisión aterradora. El abuelo le explica las grandes conjunciones. Le habla de cómo cuando los planetas lentos, los gigantes gaseosos que los antiguos llamaban dioses, se encuentran en el mismo signo, la historia humana da un vuelco violento. Se predicen la caída de reinos que aún no han sido fundados y el nacimiento de religiones que cambiarán la faz de la tierra. Michel memoriza estas trayectorias con una fidelidad absoluta. En su mente, las estrellas empiezan a formar un tapiz donde el pasado, el presente y el futuro ocurren al mismo tiempo. Para Michel, el destino no es una posibilidad, es una certeza matemática escrita en el fuego eterno del firmamento. A los 15 años, el joven Michel cruza las puertas de la Universidad de Aviñón. Imagina el contraste, de la seguridad mística de su hogar al ruido ensordecedor de la ciudad papal. Aviñón es una selva de piedra, una ciudad de campanas constantes y muros que guardan siglos de secretos e intrigas eclesiásticas. Pero Michel camina por los claustros como extranjero. Sus ojos, acostumbrados a la luz de las estrellas, encuentran los textos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino limitados, casi infantiles. En las aulas frías, donde el polvo de hechiza flota en los rayos de sol, los maestros dictan las leyes de un universo estático, donde la Tierra es el centro inamovible de todo. Michel escucha, pero en su interior los cálculos que su abuelo le enseñó le gritan que la verdad es otra. En las noches de taberna, mientras sus compañeros beben vino fuerte y discuten sobre lógicas y logística, Michel se aparta. Se queda mirando la luna, trazando su órbita en el borde de su mesa de madera. Empieza a sospechar lo que Copérnico confirmará más tarde, que somos nosotros quienes bailamos alrededor del sol. Esta chispa de rebeldía intelectual, este heretismo científico, le gana el apodo de el pequeño astrólogo, pero también empieza a tejer una sombra de peligro sobre su cabeza. La Inquisición tiene ojos en todas partes, y un joven que sabe demasiado sobre el cielo siempre es sospechoso de saber demasiado sobre el infierno. Pero entonces, en 1519, el mundo se detiene. Siente el cambio en la atmósfera. El aire de Aviñón, que solía oler a incienso y a río, se vuelve pesado, dulce, casi pegajoso. Es el olor de la putrefacción que viaja en el viento. Las campanas de la ciudad dejan de sonar para las misas y empiezan a doblar por los muertos. Un tañido constante, monótono, que se clava en los nervios de los habitantes. La peste ha llegado. No es una enfermedad, es un juicio. Observas cómo la universidad se vacía en cuestión de horas. Los maestros, aquellos que hablaban con tanta seguridad sobre la lógica de Dios, son los primeros en huir hacia sus villas en el campo, dejando atrás a los estudiantes y a los pobres. Michel se queda en medio de una ciudad que se convierte en un cementerio abierto. Los pájaros, sensibles a los gases de la enfermedad, caen muertos de los tejados, donde él antes miraba las estrellas. Las calles se llenan de hogueras donde se queman las pertenencias de los difuntos, creando una neblina permanente que oculta el sol. Es en este escenario apocalíptico donde el niño de los libros se convierte en el hombre de acción.
Michel ve a los médicos oficiales caminar con sus túnicas de cuero y sus máscaras de pico de ave, llenas de hierbas aromáticas, creyendo que el olor puede salvarlos. Los ve aplicar sanguijuelas a cuerpos ya desangrados y recitar oraciones en latín sobre lagras negras que supuran muerte. Michel siente una rabia fría. Sus conocimientos de alquimia y farmacia le dicen que la solución no está en la superstición, sino en la pureza. Se despoja de sus ropas de estudiante y se enfunda en el delantal del boticario. Donde otros ven un castigo divino, él ve una disarmonía biológica. Empieza a experimentar con el escaramigo, con el jugo de los cítricos, con la limpieza extrema de las sábanas y el aislamiento de los enfermos. Es la primera vez que Michel se enfrenta cara a cara con la muerte, no como una abstracción en una carta astral, sino como una presencia física caliente y fétida. Cada vez que limpia una herida, cada vez que prepara un brebaje de hierbas para calmar el dolor de un moribundo, Michel siente que está luchando contra el propio tiempo. El niño que leía el futuro en las estrellas, ahora debe aprender a leer el tiempo que le queda a un hombre en el color de sus bubones. Esta es su verdadera graduación, no en las aulas de Aviñón, sino en el barro de las calles infestadas de peste. Aquí nace la leyenda. Aquí, Michel de Notre Dame comprende que para salvar al futuro, primero hay que sobrevivir al presente. Pero mientras salva vidas ajenas, el destino empieza a preparar la trampa que cambiará su propia vida para siempre. Imagina que tus pies, calzados con pesadas botas de cuero curtido, golpean el suelo seco de las rutas que unen Aviñón con Montpellier. El año es 1520 y el mundo parece haberse vuelto loco. Has dejado atrás la seguridad de la universidad, pero llevas contigo un tesoro que nadie puede confiscar: el conocimiento de tus abuelos y la visión de las estrellas que aún arde en tus pupilas. Eres un boticario errante, un hombre sin hogar fijo que busca en la naturaleza las respuestas que los libros sagrados no pueden dar. Siente el peso de tu morral sobre el hombro. En él no hay oro, sino frascos de vidrio soplado, raíces de angélica secas, pétalos de rosa de mayo prensados y un pequeño mortero de piedra que ha visto más experimentos que cualquier laboratorio real. Mientras caminas, el sol de la Provenza calienta tu espalda, pero en tu interior sientes un frío premonitorio. Cada aldea que cruzas es un microcosmos de miedo. La gente se encierra tras sus contraventanas de madera al ver a un extraño, temiendo que traigas la semilla de la muerte en tus ropas. Pero tú no traes la muerte, Michel. Tú buscas la vida donde otros solo ven castigo. En este viaje de autodescubrimiento, te detienes a orillas de los ríos para observar cómo el musgo crece en la cara norte de las piedras. Aprendes que la naturaleza tiene una simetría perfecta, que donde nace un hongo venenoso, suele crecer cerca su antídoto. Esta es la verdadera universidad de Nostradamus, el camino. Mientras descansas bajo la sombra de un olivo centenario, sacas tus mapas celestiales. Notas que la posición de Júpiter está cambiando y con ella la energía de la Tierra. Sientes una conexión mística con el suelo que pisas, como si cada brizna de hierba fuera un nervio de un cuerpo colosal que intenta decirte algo. Antes de entrar en las aulas de Montpellier, donde desafiarás a los hombres más poderosos de la ciencia, quiero recordarte que este viaje también es tuyo. Si sientes que mi voz te acompaña en esta travesía por el tiempo, déjame un comentario contándome si alguna vez has sentido que tu destino estaba marcado por algo más grande que tú. Me encanta leer sus reflexiones mientras descansan. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad de soñadores, suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras noches de misterio. Imagina el imponente portal de la Universidad de Montpellier. Es 1529. Te detienes frente a los grandes portones de madera de encina, sintiendo el peso de tu propia historia. Vienes de los caminos, de las aldeas donde la muerte baila en cada esquina, y esperas encontrar aquí una legión de sabios armados con la verdad. Pero al cruzar el umbral,
Lo que te recibe no es la claridad del pensamiento, sino una atmósfera de estancamiento. El aire en los pasillos huele a cera vieja, a pergaminos que no se han ventilado en décadas y, sobre todo, a un miedo disfrazado de autoridad. Entras en el aula magna. Es un espacio vasto, una catedral del pensamiento donde la luz del sol apenas logra filtrarse por las altas ventanas ojivales, quedando atrapada en el humo denso de las antorchas de brea. En lo alto, sobre estrados tallados con figuras grotescas, se sientan los doctores. Visten pesadas túnicas de terciopelo negro, ribeteadas de piel de armiño, que parece absorber la poca luz que queda. Sus barbas son largas y blancas, pero sus ojos están fijos en el pasado. Los escuchas recitar a Galeno y a Hipócrates en un latín monótono, no como si fueran guías, sino como si fueran fronteras que nadie tiene permitido cruzar. Para ellos, el cuerpo humano es una vasija de fluidos que deben ser drenados. Ves con horror cómo arrastran a un paciente hacia el centro del aula, un hombre pálido, cuyos ojos suplican una piedad que la ciencia de su tiempo no conoce. Un cirujano, con las manos manchadas de una sangre que nunca se termina de limpiar del todo, hunde la lanceta en la vena del brazo del infeliz. Escuchas el sonido metálico de la sangre golpeando el cuenco del latón. Gota a gota, la vida se escapa. Creen que al vaciar al hombre de su esencia roja, están expulsando los malos humores que causan la fiebre. Sientes una opresión real en tu pecho, un nudo de impotencia y rabia. Tú, el boticario que ha visto cómo el rocío limpia las flores al amanecer, sabes que la curación no puede venir de la mutilación, sino de la restauración de la armonía. En ese momento, en el corazón de esa sala llena de sombras y dogmas, Michel de Nostredame decide que no será un esclavo del terciopelo negro. Mientras te acomodas en tu cama, sintiendo la seguridad de tu hogar, imagina la doble vida que empiezas a llevar. De día, asistes a las lecciones, escuchas las teorías obsoletas y guardas silencio, dejando que tu memoria prodigiosa registre cada error, cada contradicción de los maestros. Pero de noche, cuando el toque de queda apaga las luces de la ciudad y Montpellier se sumerge en una negrura absoluta, tú cobras vida. Caminas por las callejuelas empedradas, evitando las patrullas nocturnas, hasta llegar a tu refugio, un sótano alquilado en el barrio de los artesanos. Al abrir la puerta, el contraste olfativo es tu primer alivio. Aquí no hay olor a sangre estancada. Aquí el aire está vivo. Huele a la frescura cítrica de las cortezas de limón que has puesto a secar, al aromático balsámico de las flores de saúco que cuelgan del techo, y a la acidez limpia del vinagre que destilas tú mismo para purificar tus instrumentos. Enciendes una pequeña lámpara de aceite. Su luz dorada ilumina tu mesa de trabajo, llena de morteros, balanzas de precisión y pequeños frascos de vidrio que parecen capturar fragmentos de luz. Estás trabajando en tu gran obra de este periodo, las píldoras rosas. No las busques en los tratados de medicina oficial. Esto es ciencia que viaja en el tiempo. Visualiza tus manos, Michel. Están manchadas por el tinte natural de los frutos, pero son manos guiadas por una observación que nadie más posee. Sales al campo antes del amanecer para recoger los escaramuzos del rosal silvestre. Sientes el frío de la escarcha en tus dedos mientras arrancas esos frutos rojos y brillantes. Sabes, aunque nadie te lo ha dicho, que en esa pequeña valla roja se concentra la fuerza del sol de todo el verano. Es la vitamina C, de la que el mundo moderno hablará siglos después. Pero para ti, es espíritu vital concentrado. Imagina que por un momento el destino decide cerrar los ojos y permitirte ser simplemente un hombre. Llegas a Agen, una joya a orillas del río Garona, donde el aire se siente más ligero y las piedras de las casas parecen irradiar una paz que no habías conocido en tus años de vagabundo. Aquí, bajo el ala protectora de Julio César Escalígero, el gran humanista, tu mente finalmente encuentra un igual. Siente la calidez de los atardeceres en el jardín de tu nueva casa.
Ya no eres el boticario errante que duerme en pajares. Ahora eres un ciudadano respetado, un hombre de ciencia que camina con la frente en alto. Y en medio de esa paz, aparece ella. No conocemos su nombre con certeza. Algunos dicen Henriette, otros prefieren mantenerla en el misterio de los archivos perdidos. Pero para ti, ella fue la luz que eclipsó a todas las estrellas que habías estudiado. Visualiza vuestra vida juntos, el roce de sus manos mientras compartís el pan, el aroma a lavanda de sus vestidos y la suavidad de su voz que, por primera vez, logra silenciar los ecos de las profecías en tu cabeza. Te casas, formas un hogar, y pronto el sonido más hermoso del universo llena las habitaciones. El llanto de un recién nacido, seguido poco después por un segundo hijo. Por unos años, Michel de Notre Dame cree que ha ganado la batalla contra el cosmos. Miras a tus hijos jugar en el suelo de madera y sientes que tu memoria fotográfica, esa que recordaba cada plaga y cada guerra, empieza a llenarse de recuerdos dulces. La primera palabra, la primera risa, el calor de una familia que te pertenece. Eres el salvador de la ciudad, el médico que todos buscan, el hombre que tiene la fórmula contra el dolor. Estás en la cima de tu existencia humana. Pero el destino, Michel, es un cobrador que no olvida las deudas, ni siquiera aquellas que creías haber pagado con tu servicio a los demás. En el año 1534, el aire de la ciudad de Agen comienza a transformarse. No es un cambio que los mercaderes noten en la plaza, ni que los campesinos sientan en sus huesos todavía. Es una sutil pesadez, una densidad en el oxígeno, que solo tú, con esa sensibilidad de vidente que empieza a florecer como una flor nocturna, logras percibir. Siente el ambiente. El río Garona, que antes era una cinta de plata que traía vida y comercio, ahora parece arrastrar un lodo más espeso, más oscuro, como si las aguas mismas estuvieran cargadas de los lamentos de quienes río arriba ya han caído. Los pájaros en tu jardín, esos que solían acompañar tus lecturas de astros con sus trinos, dejan de cantar a mediodía. El silencio que dejan es antinatural, un vacío sonoro que zumba en tus oídos y te advierte que el equilibrio se ha roto. Un día de ese otoño gris, regresas a casa tras visitar a un paciente en el otro extremo de la ciudad. Tus manos aún huelen a las hierbas amargas que has estado recetando. Al cruzar el umbral de tu hogar, el lugar que construiste como un templo al amor y a la ciencia, el silencio te golpea. No es el silencio de la paz, es un silencio sólido, frío, que se levanta ante ti como un muro de hielo que te impide respirar. No hay risas de niños corriendo por el pasillo, no hay el aroma reconfortante del guiso burbujeando en la cocina, solo hay un vacío eléctrico y de pronto un sonido que te hiela la sangre. Una respiración dificultosa, ruda, que proviene del piso de arriba. Es un sonido que conoces demasiado bien por tus años de médico, pero que nunca, ni en tus peores pesadillas, esperaste escuchar bajo tu propio techo. Empiezas a subir las escaleras. Siente la madera crujir bajo tus botas. Cada crujido parece un grito en el vacío. Y con cada peldaño que asciendes, el médico que hay en ti, aquel hombre arrogante que creía haber vencido a la muerte con sus píldoras rosas y su higiene, empieza a morir. En su lugar, nace el padre aterrorizado, el hombre vulnerable que siente cómo sus piernas flaquean. El aire en la escalera se vuelve más pesado, cargado con un olor dulzón y metálico que tu cerebro intenta negar, pero que tus instintos reconocen al instante. Llegas al descanso de la escalera. Tu mano tiembla sobre el pomo de la puerta de la habitación principal. Al entrar, la escena queda grabada en tu memoria con la precisión de un grabado en acero. Ves a tu esposa sentada al borde de la cama. Está envuelta en las sombras de la tarde que muere. Sostiene al más pequeño de tus hijos contra el pecho, con una fuerza que nace de la desesperación. Ella levanta la vista hacia ti. No hay palabras. En sus ojos no hay esperanza. No hay preguntas, solo hay una súplica muda, una entrega total al abismo. Te acercas. Tus pasos son lentos, como si caminar despacio pudiera retrasar la realidad. Te arrodillas ante ellos.
Le tocas la frente al niño. Está ardiendo, una fiebre que parece querer consumir la pequeña existencia que tú mismo ayudaste a traer al mundo. Con dedos torpes por el miedo, le bajas la camisa de lino blanco. Y ahí, en la blancura casi transparente de su piel infantil, en ese pecho que has besado tantas veces, ves la marca, el beso de la peste. Es una mancha oscura, púrpura, pequeña como una moneda de cobre, pero en tu mente pesa como el fin del mundo. Es la firma de la muerte negra. Sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, que la casa misma se inclina hacia un vacío infinito. Tu vieja enemiga, aquella que estudiaste en los tejados de la infancia y combatiste en las calles de Montpellier, ha entrado en tu santuario. Ha burlado tus remedios, se ha reído de tus mapas celestiales e ignorado cada una de tus precauciones. Ella no ha venido por un desconocido en un hospital de caridad, ha venido por tu sangre, por tu legado, por tu corazón. Imagina las horas que siguen. El sol se oculta y la habitación queda sumergida en una penumbra herida solo por la luz de una vela. Te conviertes en un autómata. Buscas tus frascos, tus esencias, tus píldoras rosas. Las mueles con una furia silenciosa, mezclándolas con vino, con miel, con lágrimas que no te permites derramar todavía. Se las das a probar, pero el niño ya no puede tragar. Su cuerpo rechaza la medicina, rechaza la vida. Ves a tu esposa empezar a temblar, el sudor frío cubre su rostro. Sabes lo que viene. Sabes, con la precisión matemática de tus cálculos astrológicos, que el ciclo es imparable. Intentas abrazarlos a ambos, intentas convertir tu propio cuerpo en un escudo, pero la peste es una sombra que atraviesa la carne y el hueso. Te sientes pequeño, insignificante. El gran médico de Agen es ahora un náufrago en una habitación oscura, rodeado de libros que no sirven para nada y estrellas que, desde la ventana, parecen brillar con una indiferencia cruel. ¿De qué sirve ver el futuro de los reyes si no puedes ver la cura para tu propio hijo? ¿De qué sirve conocer el lenguaje de los astros si no puedes detener el latido frenético de un corazón que se apaga? En este momento, la ciencia se revela ante ti como una cáscara vacía. La lógica se rompe. Sientes que el tiempo se dilata, que cada segundo de agonía es un siglo de tortura. El niño exhala su último suspiro en tus brazos, un sonido leve, como el roce de un ala de mariposa. Y en ese silencio que sigue, sientes como algo se quiebra definitivamente dentro de tu mente. Una grieta se abre, no solo por el dolor, sino por la comprensión de que el destino es una fuerza que no acepta negociaciones. Tu esposa te mira una última vez antes de que la fiebre nuble su juicio, y en ese último destello de lucidez ves que ella ya te ha perdonado, pero tú nunca te perdonarás a ti mismo. Te quedas solo en la habitación, rodeado de los restos de tu felicidad. La muerte negra ha cumplido su trabajo, ha cobrado su precio. Y mientras el frío de la madrugada entra por la ventana, empiezas a escuchar algo nuevo. No es el viento mistral, no es el río. Son voces, imágenes, fragmentos de siglos que aún no han nacido, que empiezan a fluir por la grieta de tu corazón roto. El dolor ha destruido al hombre, pero ha dejado espacio para el profeta. El abismo ha comenzado a hablarte, y ya nunca más conocerás el silencio. Aquí comienza tu verdadero calvario, Michelle. Un calvario que no se mide en kilómetros de camino, sino en los latidos irregulares de un corazón que se apaga bajo tus propias manos. Imagina esas noches en vela, noches que parecen no tener fin, donde el tiempo se estira como un hilo de seda a punto de romperse. Ya no estás estudiando las trayectorias de los planetas, ya no buscas la armonía de las esferas celestiales. Ahora estás luchando cuerpo a cuerpo en una danza macabra y desesperada contra lo invisible. Siente el ambiente de la habitación.
El aire está saturado por el olor acre del vinagre que has servido hasta que tus propios ojos lloran. Es el vinagre de los 4 ladrones, el remedio que juraste que mantendría a raya a la muerte. Destilas las esencias más potentes que tu conocimiento de boticario te permite: lavanda, tomillo, ruda y clavo. El vapor llena los rincones, pero la sombra que ha entrado en tu casa no respira, no tiene pulmones que quemar. Es una presencia fría que se burla de tus frascos de vidrio. Aplicas los cataplasmas de hierbas y arcilla, esos mismos que viste salvar a cientos en los barrios infectos de Montpellier. Recuerdas las caras de gratitud de aquellos desconocidos a los que devolviste la vida. Pero ahora, mientras aplicas la misma medicina sobre la piel ardiente de tu hijo, la arcilla parece convertirse en ceniza entre tus dedos. Mira tus manos. Míralas bien bajo la luz vacilante de la última vela. Esas manos que la gente en las calles de Agen intentaban besar, creyéndolas bendecidas por un don divino. Esas manos que sostuvieron bisturíes y mezclaron antídotos imposibles. Ahora, esas manos tiemblan. No es la temblor de la vejez, es el temblor del alma que reconoce su propia impotencia. Intentas bajar la fiebre, aplicas paños de agua fría que se calientan al instante al tocar la frente del niño, como si intentaras apagar un incendio forestal con una sola gota de rocío. En el silencio sepulcral de la madrugada, empiezas a susurrar. Tu voz es apenas un hilo de aire. Ya no rezas como médico, rezas como náufrago. Mezclas las letanías de la fe católica que profesas ante el mundo con los salmos secretos de la cábala judía que tus abuelos grabaron en tu memoria. Pides un intercambio. Le hablas a la oscuridad, le hablas al Dios de tus padres y al Dios de tus vecinos. Tómame a mí, suplicas, mientras el sudor frío corre por tu espalda. Lleva mi conocimiento, lleva mis años, lleva mi visión, pero déjalos a ellos. Pero el cielo, Michel, permanece mudo. Un silencio cósmico que te aplasta. Miras por la ventana hacia ese firmamento que ha sido tu guía desde que eras un niño en los tejados de Saint-Rémy. Las estrellas que antes te hablaban con la claridad de un libro abierto, ahora parecen ojos fríos, distantes e indiferentes. Brillan con una belleza cruel, recordándote que para el universo, la caída de un imperio y el último aliento de un niño son eventos de la misma magnitud, apenas un parpadeo en la eternidad. Tu esposa cae poco después. Sientes el peso de su cuerpo cuando se derrumba, no por el cansancio, sino porque la vida ha decidido que ya no tiene fuerzas para sostenerse. La ves marchitarse ante tus ojos, como una rosa de mayo que alguien ha arrojado, por descuido, a un brasero encendido. Su belleza se consume, su piel se vuelve grisácea, y sus labios, que antes pronunciaban tu nombre con ternura, ahora solo emiten gemidos que rasgan el aire. El gran médico, el hombre que la ciudad llamaba el Salvador, se convierte en el espectador de su propia destrucción total. La ironía es una daga de doble filo que se retuerce en tu pecho con cada respiración. Es una burla del destino. Puedes ver en el agua del cuenco el futuro de los imperios, puedes predecir la caída de dinastías y el incendio de flotas enteras en mares distantes, pero no tienes la visión para ver cómo salvar a los seres que dan sentido a tu presente. ¿De qué sirve conocer el fin del mundo si no puedes evitar el fin de tu pequeño mundo personal? Uno a uno los ves partir. No hay despedidas heroicas, solo un silencio que se asienta en la habitación, como el polvo sobre los muebles. El niño primero, luego la madre. Siente el momento en que el último calor abandona sus cuerpos. En ese instante, tú también mueres un poco. El silencio regresa a la casa de Agen, pero es un silencio diferente al que conocías. Es un silencio que grita, es un silencio que tiene peso, que se siente en los hombros como si estuvieras cargando la piedra misma de sus tumbas. En cuestión de semanas, te quedas solo en la habitación.
Te encuentras caminando por los pasillos de una casa que antes rebosaba de vida, de ruidos de pies descalzos y de promesas de futuro. Ahora solo hay juguetes mudos en las esquinas, pequeñas túnicas de lino que aún conservan su aroma y vestidos vacíos que cuelgan como pieles abandonadas. Pero el mundo exterior no tiene piedad con el hombre roto. La ciudad que antes te adoraba, que te abría las puertas y te ofrecía los mejores vinos, ahora te mira con una sospecha que hiede a odio. El rumor, ese veneno invisible, corre por las calles empedradas de Agen más rápido que la propia peste. ¿Lo ha visto? ¿Susurran las lavanderas en el río? ¿Cómo vamos a confiar nuestras vidas a un hombre que no pudo salvar a su propia sangre? Si es tan sabio, ¿por qué su casa es un cementerio? Su magia es falsa, su ciencia es un fraude. Más bien, es él mismo quien atrae a la muerte con sus libros prohibidos. Siente el aislamiento. Los pacientes dejan de llamar a tu puerta. Los amigos de antes cruzan a la otra acera cuando te ven venir. Incluso tu gran aliado, el humanista Julio César Escalígero, el hombre con el que compartías noches de debate y vino, se aleja de ti. Las disputas intelectuales se vuelven amargas, cargadas de reproches que no se dicen en voz alta, pero que flotan en el aire. Te quedas sin el escudo de tu prestigio, sin el consuelo del amor, y, lo que es infinitamente peor, te quedas sin fe en ti mismo. Te sientas frente a tus espejos y tus astrolabios, y por primera vez no ves nada. No hay futuro, no hay pasado, solo un presente desgarrado por el dolor. Eres un médico que odia la medicina, un vidente que odia la visión. Estás en el fondo del pozo, y el agua que antes era clara, ahora está turbia de lágrimas. Pero es precisamente aquí, en este desierto del alma, donde algo nuevo empieza a gestarse. Cuando el hombre pierde todo lo que lo ata a la tierra, su familia, su nombre, su orgullo, se vuelve liviano. El dolor ha actuado como un fuego alquímico, quemando todo lo que era superficial en Michel de Nostredame. Las cenizas de tu vida en Agen son el abono de lo que está por venir. Sin hogar, sin familia y sin reputación, decides que ya no hay nada que te retenga en el mundo de los vivos. Te preparas para el exilio. Cierras la puerta de la casa de Agen por última vez, dejando dentro los fantasmas de lo que pudo ser. Te echas el morral al hombro, no como un médico que busca una cura, sino como un penitente que busca una verdad que no sea de este mundo. La peste te ha quitado el futuro que querías, y a cambio te ha obligado a mirar el futuro que es. El boticario se ha desvanecido en la bruma de la tragedia. Lo que sale de las puertas de Agen es una sombra, un hombre que camina entre dos mundos y que pronto, muy pronto, encontrará en los monasterios de Italia y en el silencio de las montañas la voz que dictará a las centurias. Nostradamus muere en Agen, aunque su cuerpo, ese cascarón de músculo y hueso, siga respirando el aire frío de la mañana. Lo que queda después de cerrar aquella puerta es un fantasma que camina. Imagínate a ti mismo, Michel, saliendo de las murallas de la ciudad que fue tu hogar y ahora es tu tumba. No llevas mapas, no llevas ambiciones, no llevas el orgullo del médico que antes eras. Solo llevas un morral gastado y un corazón que pesa más que todas las piedras del camino. Abandonas la casa de tus sueños rotos, dejando que el polvo cubra las cunas vacías y que el viento cierre las ventanas que antes daban paso al sol. Te entregas de nuevo al camino, pero este no es el vagabundeo de aprendizaje de tu juventud. Aquel joven buscaba plantas y remedios. Este hombre busca el olvido. Es un exilio espiritual. Cada paso que das hacia el horizonte es un intento de alejarte del grito de los recuerdos. Durante los siguientes 6 años, desapareces de los registros de la historia. Para el mundo, Michel de Nostredame ha dejado de existir. Te conviertes en una sombra que cruza los Alpes,
Un caminante solitario que se pierde en los bosques de Lombardía y en las cumbres nevadas de los Apeninos. Imagina caminar bajo cielos de plomo, sintiendo cómo la nieve se filtra en tus botas y cómo el frío muerde tu piel. Pero ya no te importa. El dolor físico es un alivio comparado con el incendio que llevas dentro. Duermes en monasterios remotos donde los monjes guardan votos de silencio y encuentras en ese mutismo tu único consuelo. En esos comedores de piedra, donde solo se escucha el sonido de las cucharas de madera contra el cuenco de barro, tú hablas solo con las sombras. Les hablas a ellos, a los que dejaste en Agen. Les pides perdón en susurros que se pierden en los claustros. El dolor ha actuado como un ácido sobre tu mente, quemando una a una las capas de la lógica y la razón que tanto te costó construir en la universidad. Ya no buscas curar la carne. La carne te ha fallado. La carne es frágil, es efímera, es una traición. Ahora tus ojos empiezan a buscar qué hay detrás del velo de la materia. En este estado de ruptura total, las pequeñas grietas que viste en Montpellier, aquellos momentos en que el tiempo parecía detenerse mientras mezclabas tus hierbas, se convierten ahora en abismos profundos. Al no tener nada que perder, porque el destino ya te ha arrebatado el tesoro más grande, dejas de resistirte a las visiones. Ya no luchas por mantenerte cuerdo, te entregas a la marea. El hambre persistente, el frío que te cala hasta el alma y el duelo prolongado actúan como llaves que abren puertas prohibidas en tu conciencia. Te llevan a estados de trance espontáneos en medio de un campo de trigo o frente al altar de una iglesia abandonada. Ya no necesitas el diario de correlaciones astrológicas que escribías en tu juventud. Ahora el futuro no se deduce, el futuro simplemente te golpea. Cierra los ojos y siente cómo las imágenes irrumpen en tu mente sin permiso. Ves incendios que devoran ciudades enteras cuyos nombres aún no han sido pronunciados. Ves coronas de oro rodando por el barro, manchadas de una sangre real que todavía corre por las venas de niños que juegan en los palacios. Ves nubes de humo negro que tapan el sol y máquinas de hierro que rugen como bestias del apocalipsis. No comprendes lo que ves, pero lo sientes con una intensidad que te quema las entrañas. Es una carga de visiones que nadie debería soportar. El peso de la historia humana colapsando sobre un solo hombre que camina por un sendero de Italia. Es en este abismo de soledad donde Michel de Nostredame termina de morir para que nazca definitivamente Nostradamus. El fracaso como salvador de su familia fue el precio brutal, el sacrificio de sangre que el universo le cobró para otorgarle la visión total. Para poder ver el tiempo de todos, tuvo que perder su propio tiempo. Para habitar en los siglos venideros, tuvo que perder su propio hogar. Para ser el profeta de la humanidad, tuvo que renunciar a su propia felicidad. Siente la pesadez de ese hombre que ahora se detiene en un puente sobre el río Po. Mírate en el reflejo del agua. Tu barba ha crecido, tus ojos tienen un brillo febril y profundo, y tu piel está curtida por el sol y la lluvia. Llevas contigo el peso de los muertos de Agen, pero también llevas la carga de los que aún no han nacido. Eres un puente entre lo que fue y lo que será. Estás entrando en la fase final de tu transformación. El boticario, ese hombre que confiaba en las plantas y en la higiene, se ha ido por siempre. El padre, el hombre que amaba y protegía, ha desaparecido en la bruma de la tragedia. Solo queda el profeta, el hombre que ya no teme a la muerte porque la muerte ya le quitó todo lo que podía quitarle. La muerte ahora es tu confidente, tu maestra, la única que te dice la verdad en un mundo de mentiras. Imagina que entras en una pequeña iglesia en un pueblo perdido en las montañas. El aire huele a incienso y a cera meldida. Te arrodillas en el banco de madera, pero no pides salud, ni pides dinero, ni pides perdón. Te quedas en silencio, con las palmas de las manos abiertas,
aceptando el don terrible. En ese momento, sientes cómo el velo del tiempo se rasga definitivamente. El pasado, el presente y el futuro se funden en una sola sustancia líquida. Ves el rostro de Catalina de Médici esperándote en un palacio en París. Ves el torneo donde el león John caerá herido de muerte. Ves el ascenso de un hombre pequeño en Francia que conquistará Europa y de otro en Alemania que la destruirá. Ya no eres dueño de tus pensamientos. Eres el canal por el que fluye el destino. Sientes una paz extraña, una paz que nace de la desesperación absoluta. Ya no hay miedo a la Inquisición, ya no hay miedo a la peste, ya no hay miedo al mañana. Eres eterno porque has aceptado tu propia destrucción. Después de estos 6 años de exilio, decides que es hora de volver. No a Agen, no a los fantasmas de tu antigua vida, sino a la Provenza, al lugar donde todo empezó. Pero vuelves transformado. Llevas en tu morral los primeros borradores de lo que serán las centurias, garabatos enigmáticos escritos en estados de trance que ni tú mismo comprendes del todo al despertar. Sientes que tu misión ya no es sanar cuerpos que tarde o temprano morirán, sino advertir a las almas sobre las tormentas que se avecinan. Quieres codificar lo que has visto, protegerlo tras un velo de metáforas y acertijos para que solo aquellos que estén preparados puedan entenderlo. Te diriges a Salon de Provence, un lugar de aire limpio y cielos abiertos para construir tu torre, tu observatorio, tu refugio final. Mientras caminas de regreso a Francia, el sol del atardecer tiñe el camino de un color dorado que parece sangre. Te detienes a descansar y por primera vez en años cierras los ojos con la certeza de que tu vida tiene un propósito que trasciende tu propio dolor. Eres Nostradamus, el guardián de los secretos del tiempo. Si estás disfrutando de este viaje por la mente del profeta, no olvides suscribirte y dejar un me gusta para que estas historias sigan acompañando tus sueños. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que un momento difícil en tu vida te abrió los ojos a una verdad que antes no podías ver? Deja que esta imagen de Michel, caminando hacia su destino final, se quede contigo mientras te sumerges en el sueño. El hombre ha muerto, pero el profeta acaba de despertar. Imagina que caminas por un sendero polvoriento en las cercanías de Ancona, en Italia. El sol de la tarde tiñe los olivares de un verde plateado. Ya no eres el médico de Montpellier. Eres un hombre que carga con una tormenta interna de visiones que aún no sabe cómo controlar. De repente, ves a un grupo de monjes franciscanos que caminan en dirección contraria. Son hombres humildes, con túnicas remendadas y pies descalzos que conocen bien la dureza del camino. Entre ellos hay un joven de mirada serena llamado Felice Peretti. No es nadie importante, es solo un hermano que ayuda en las tareas más bajas del monasterio. Pero al cruzaros, algo en tu pecho da un vuelco. El tiempo, ese río que para los demás fluye hacia adelante, para ti se curva. Ves una luz que emana de él, pero no es una luz física. Ves una tiara papal sobre su cabeza. Ves las llaves de San Pedro en sus manos. Ves a Roma rindiéndose a sus pies. Sin pensarlo, sin poder detenerte, te arrojas al barro del camino. Sientes la humedad de la tierra en tus rodillas y la sorpresa de los monjes que te rodean. Te agarras a la sandalia gastada de aquel humilde hermano y bajas la cabeza. ¿Qué haces, extranjero?, te preguntan entre risas y desconcierto. Solo es un pobre monje. Pero tú, con la voz quebrada por la certeza del futuro, susurras: debo arrodillarme ante su santidad. Aquel monje, décadas después, se convertiría en el Papa Sixto V.
En ese instante, en ese camino polvoriento de Italia, comprendes que tus visiones ya no son parásitos de tu dolor, son herramientas de una verdad absoluta. Ya no puedes huir. El don te ha encontrado y te ha señalado el camino de regreso a Francia. Finalmente, te asientas en Salón de Provence. Has construido una torre, un observatorio que es en realidad un puente hacia el infinito. Cierra los ojos y visualiza el ritual que realizas cada noche mientras el resto del mundo duerme. Es medianoche. El silencio en la torre es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Sobre una mesa de madera oscura reposa un trípode de bronce, una réplica de los que usaban las pitonisas en el oráculo de Delfos. Sobre él colocas un cuenco de cobre pulido lleno hasta el borde con agua pura de espinal. Sientes el frío del metal bajo tus dedos. Enciendes una sola vela, cuya flama pequeña y azulada se refleja en la superficie del agua. No hay más luz, no hay más sonido. Te sientas en un taburete de 3 patas y sostienes una varita de laurel. Sumerges la punta de la vara en el agua, apenas rozando la superficie, creando ondas concéntricas que se expanden hacia los bordes del cuenco. Ahora comienza el trance. Deja de mirar el agua con los ojos de la cara y empieza a mirarla con los ojos de la mente. El reflejo de la vela empieza a crecer, a deformarse. El cobre del cuenco parece desaparecer y el agua se convierte en un portal de humo negro. Siente cómo el vello de tus armos se eriza. El aire en la torre se vuelve hélido, pero tu frente suda. En ese espejo líquido, las imágenes empiezan a brotar como flores de fuego. No son pensamientos, son realidades. Ves a un rey joven cayendo de un caballo con una astilla clavada en el ojo. Ves a una reina vestida de negro llorando sobre un trono vacío. Ves ciudades que arden bajo fuegos que no son de leña, sino de cielos que se rompen. Tu mano empieza a escribir de forma automática sobre el pergamino que tienes al lado. No escribes en francés claro, porque la verdad es demasiado peligrosa para ser dicha abiertamente. Escribes en un código de sombras, mezcla de latín, griego, occitano y metáforas oscuras. Creas las cuartetas. El león joven al viejo sobrepasará. En campo bélico por duelo singular. En jaula de oro los ojos le atravesará. Cada palabra es un clavo en el ataúd del presente y una ventana al futuro. Estás exhausto, sientes que tu energía vital se drena hacia el cuenco, pero no puedes parar. El futuro es un océano que atraviesa tu ser, y tú eres solo la orilla donde rompen las olas del tiempo. Cuando la vela se apaga y el sol empieza a teñir de rosa el cielo de la Provenza, te retiras a descansar, con los ojos inyectados en sangre y la mano entumecida. Has robado los secretos de los siglos y ahora esos secretos viven en el papel, esperando a que el mundo despierte para ser asombrado y aterrado por igual. Imagina que estás en tu estudio en Salón de Provence. El sol de la tarde entra en diagonal por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzan sobre tus pergaminos. De repente, el sonido de caballos de Masón rompe el silencio de la calle. Un mensajero real, vestido de los colores de la casa de Valois, golpea tu puerta. Trae un pergamino sellado con cera roja. La reina Catalina de Médici te llama a París. Sientes el escalofrío que recorre tu espalda. En el siglo XVI, una invitación de la corona es tanto un honor como una posible sentencia de muerte. Catalina es conocida como la Reina Negra, una mujer rodeada de rumores de ponencias y magia oscura, una italiana en una corte francesa que la desprecia. Ella ha leído tus prognosticaciones y ha sentido que en tus cuartetas se oculta la verdad sobre sus hijos. Cruzas Francia en un viaje agotador de un mes. Al llegar a París,
La ciudad te recibe con su caos de carruajes y lodo, pero al entrar en el Palacio de las Tullerías, el mundo se vuelve silencioso. Caminas por galerías infinitas donde los cortesanos te observan con una mezcla de burla y terror. Te llaman el charlatán de la Provenza, pero susurran tus versos en las esquinas. Finalmente, te encuentras frente a ella. Catalina es una figura minuda, siempre vestida de riguroso luto, con ojos que parecen perforar tu cráneo buscando tus secretos. No te pide medicina para el cuerpo, te pide medicina para tu linaje. Decidme, maestro, te susurra con su acento italiano. ¿Mis hijos llevarán la corona o la mortaja? Tú miras sus manos y ves, en una visión fugaz, a 3 de sus hijos portando la corona, pero también ves que ninguno dejará herederos. Ves el fin de una dinastía. Debes jugar un juego peligroso, decir la verdad sin perder la cabeza en la guillotina del orgullo real. Es el año 1559. El rey Enrique II, esposo de Catalina, ignora tus advertencias. Tú has escrito una cuarteta que ha circulado por toda Europa, una que muchos consideran un acertijo sin sentido hasta este momento. El león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por duelo singular. En jaula de oro los ojos le atravesará, 2 heridas una, luego morir muerte cruel. Visualiza la escena del torneo en la calle Saint-Antoine. El calor es sofocante. El rey Enrique II, el león viejo, decide participar en una justa contra el joven conde de Montgomery, el león joven. Ambos llevan armaduras doradas. Siente el estruendo de los cascos de los caballos galopando uno hacia el otro. El impacto de las lanzas de madera resuena en toda la plaza. La lanza de Montgomery se rompe al chocar contra el pecho del rey, pero un fragmento, una astilla larga y afilada, se desliza bajo la visera de oro del casco real. Entra por el ojo del monarca y penetra en su cerebro. 2 heridas una. El rey no muere al instante, agoniza durante 10 días en un tormento indescriptible. Catalina, en su desesperación, te llama de nuevo. Ella recuerda tu cuarteta. La precisión es aterradora. El mundo entero se estremece. El boticario de la Provencia ha visto la muerte del hombre más poderoso de Francia antes de que sucediera. Desde ese momento, ya no eres solo un astrólogo. Eres el hombre que sostiene el espejo del destino frente a los ojos de los reyes. Catalina te convierte en su consejero más íntimo, protegiéndote de la Inquisición que pide tu cabeza por brujería. Estás en el centro del poder, rodeado de lujos, pero te sientes más solo que nunca. Sabes que el favor de los reyes es tan volátil como el humo de tus velas. Cierra los ojos y siente el peso de esa responsabilidad. Saber lo que va a pasar y no poder detenerlo. Has ganado la gloria, pero has perdido la paz. Ahora, el nombre de Nostradamus será recordado por los siglos no por sus curas, sino por la sombra que proyectó sobre el trono de Francia. Imagina la mesa de madera frente a ti. Está cubierta de pergaminos, astrolabios y mapas estelares. Siente el roce del papel rugoso bajo tus yemas. Sabes que lo que vas a escribir puede llevarte a la hoguera si los ojos equivocados lo leen. La Inquisición acecha en cada sombra, buscando magia negra en cada rima. Por eso, Michel, decides esconder la verdad tras un velo impenetrable. No escribes en francés claro, mezclas en latín de los antiguos, el griego de los filósofos, el italiano de tus raíces y el occitano de tu tierra. Creas un nuevo lenguaje, un dialecto del tiempo. Divides tus profecías en centurias, grupos de 100 cuartetas, pero decides desordenarlas. Rompes la línea del tiempo, pones el siglo XVII junto al siglo XVIII, mezclas la caída de un rey francés con el ascenso de un tirano en una isla lejana. ¿Por qué lo haces? Porque el futuro no es una línea, es un océano de posibilidades, y solo aquellos que tengan la paciencia de un boticario y la fe de un místico podrán destilar la verdad. Cada palabra es una trampa, cada metáfora es un escudo. Llamas a Napoleón Pau Ney Lorón, un anagrama que solo el tiempo descifrará como las ciudades de su origen.
Te refieres a los aviones como pájaros de hierro y a los submarinos como peces que transportan hombres de metal. Eres un hombre del 1500 intentando nombrar un mundo que aún no existe. Cierra los ojos y siente cómo el trance te invade de nuevo. Ya no ves solo a Catalina o a sus hijos. Ahora, el agua de tu cuenco de cobre te muestra visiones que te hielan la sangre, siglos más allá de tu propia muerte. Ves el año 1666. Ves a Londres, una ciudad de madera y niebla, convertida en un infierno de flamas. Escuchas el crujido de las vigas ardiendo y el grito de miles mientras el fuego purifica la ciudad de la peste. Escribes: la sangre de los justos en Londres será demandada, quemada por el fuego en el 66. La precisión te hace temblar la mano, pero sigues escribiendo. Siente cómo el agua del cuenco se agita violentamente. Ahora ves a un hombre de ojos gélidos y un pequeño bigote, un Easter que nace en las orillas del Danubio. Ves a millones de personas marchando bajo una cruz escástica. Ves los cielos llenos de fuego y muerte. Sientes el dolor de un mundo que aún no ha nacido, pero que tú ya estás llorando. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño joven nacerá. Por su lengua seducirá a la gran tropa. Y finalmente, ves lo que llamas el gran rey del terror. Ves el año 1999 y más allá, ves un cielo que se abre y una amenaza que viene de las estrellas o de la soberbia del hombre. Sientes el peso de saber que la humanidad caminará siempre al borde del abismo, tropezando con las mismas piedras que tú ya has marcado en tu mapa de sombras. Estás exhausto. Tu vista se nubla, pero las cuartetas siguen fluyendo. Sabes que este libro será maldecido por unos y venerado por otros durante 5 siglos. Sabes que se usará para justificar guerras y para buscar esperanza. Pero sobre todo, sabes que es tu legado, el testamento de un hombre que amó tanto al mundo que decidió advertirle de su propia oscuridad, incluso si eso significaba ser llamado loco o demonio. Pausa larga. Siente el silencio de la torre después de que la última palabra ha sido escrita. Es la noche del 1 de julio de 1566. Siente la quietud de la habitación. Nostradamus, ya anciano y consumido por la hidropsia, se encuentra sentado en su sillón de cuero. Su fiel secretario, Jean de Chavignon, se acerca para darle las buenas noches, esperando verlo al amanecer para continuar con el trabajo. Pero tú, Michel, levantas la mano con una debilidad llena de certeza. Lo miras a Jean a los ojos y le susurras las palabras que quedarán grabadas en la historia. No me encontraréis vivo al amanecer. No hay miedo en tu voz, solo el alivio del navegante que ve la orilla después de una tormenta de 60 años. Te quedas solo con la oscuridad, esa vieja amiga que te mostró los secretos de los reyes. Repasas mentalmente tu testamento. Has pedido ser enterrado de pie, en la pared de la iglesia de los Cordeliers, para que nadie tenga el atrevimiento de pisar tus restos. Sabes que aún después de muerto, el mundo intentará profanar tu misterio. Cierras los ojos y por primera vez en décadas no ves el futuro de los imperios. Ves los tejados de Saint-Rémy. Sientes el viento mistral de tu infancia acariciando tu rostro. Ves a tus abuelos sonriendo entre las sombras y al fondo ves las figuras de tu esposa y tus hijos en Agen esperándote en un jardín donde la peste no tiene poder. El profeta se desvanece y el hombre finalmente descansa. Al salir el sol, Jean te encuentra tal como lo predijiste. Tu cuerpo ha quedado inmóvil, pero tu mente ya viaja por los pliegues del tiempo que nosotros apenas empezamos a caminar. Ahora, mientras te dejas llevar por el peso reconfortante de tu propia cama, reflexiona sobre la vida de este hombre. Nostradamus no fue solo un vidente, fue un recordatorio de que somos parte de algo inmenso, una red de estrellas y destino que nos conecta a todos. Él nos enseñó que el dolor puede ser el fuego que forja nuestra verdadera misión, que perderlo todo es a veces la única forma de ganarlo todo. Pero sobre todo, su historia nos dice que aunque el futuro parezca escrito en las estrellas, el presente es el único lugar donde podemos amar, respirar y encontrar la paz. Siente cómo tu respiración se vuelve lenta, rítmica.
como el balanceo de aquel cuenco de cobre. Las preocupaciones de tu día a día son ahora pequeñas motas de polvo que el viento del tiempo se lleva. No tienes que saber qué pasará mañana, no tienes que descifrar ninguna cuarteta. Tu única tarea en este momento es entregarte al descanso, sabiendo que estás a salvo, que el universo sigue su curso y que la noche es un manto protector. Deja que las visiones de Nostradamus se transformen en sueños mágicos, en paisajes de luz y en promesas de un amanecer renovado. El misterio de los siglos queda guardado bajo tu almohada. Buenas noches, buscador de historias. Que tus sueños sean profundos y tu despertar lleno de luz.